Muchos han sido los sucesos que han marcado a la sociedad venezolana durante las últimas décadas. Este martes todas las informaciones giran en torno a la tragedia de Terrazas del Ávila. Escúcheme bien, mire, a ninguna de esas personas que están allá adentro le ha sucedido nada. Según Hermancito hay 5 rehenes adentro, otras personas dicen que son 2 nada más. En esta nueva entrega de Huellas Criminales conoceremos 3 casos que le pusieron rostro al peor mal que acecha Venezuela. De la mano de periodistas que estuvieron al pie de las investigaciones, recordaremos cada suceso e incluso revelaremos nuevos detalles que nunca se conocieron públicamente. La agonía que fue transmitida al país por todos los medios de comunicación audiovisual terminó después de las 5 de la tarde con la muerte de María Magdalena Monagas. A esa hora, un grupo comando de la DICIP asaltó el apartamento 42A, donde vivían las 2 muchachas secuestradas. El primero de los casos se refiere al triple homicidio de Mamera. En 1980, el barrio San Pablito de Mamera, en Caracas, fue testigo de una historia sangrienta, concebida en el seno de una familia disfuncional. Los protagonistas, el distinguido de la Policía Metropolitana Argenis Rafael Ledesma, su pareja Rosalena Pinto de 17 años y los adolescentes Martín Mijares, Douglas Nieves y Efraín Irausquín. Esta Rosalena Pinto era realmente una hijastra de él, que la conoce desde pequeñita y a vuelta de 12 años ya comienza a verla de otra manera y en términos reales pues comienza a pretenderla. Y allí comienza esa relación. En los barrios todo el mundo sabe lo que pasa. Y sabían que esta muchachita, una niña tan jovencita, casada o en pareja con este hombre tan mayor que le llevaba tantos años, bueno, ella también tenía su vida paralela con sus muchachos de su edad, pues sus contemporáneos. Y todo indicaba que había un problema de celos allí. El drama de esta historia comenzó el 11 de enero de 1980, cuando Douglas y Efraín, amigos de Rosalena, desaparecieron misteriosamente del barrio San Pablito. Y 3 días después también desapareció Martín Mijares. Y el jefe de información, que era Luis García Mora, me dice: encárgate de ese caso. Tenemos que insistir para ver qué pasó con eso, porque era preliminar y no se sabía, sino que habían 3 muchachos desaparecidos y una de las señoras, la mamá que era menor de edad, la señora Mijares, ella señalaba al distinguido Ledesma. A pesar de que en un principio el caso se trató como una desaparición, los vecinos del barrio aseguraban que el responsable del hecho era Ledesma, pues ya se sabía que Rosalena le era infiel con otro de los adolescentes y que el funcionario tomaría represalias. Pedí una entrevista con Ledesma, el director de la Policía Metropolitana accedió a los 3 días que hicimos la petición. Y lo entrevisté allá en la Policía Metropolitana, estaba trabajando. Y él, cuando lo entrevistamos, nos dimos cuenta que le habían leído como una cartilla. Y tú le hacías una pregunta y él volvía a decir lo mismo que te había dicho en la respuesta anterior y así. Ahí nos dimos cuenta que algo había. A nivel policial decían que lo tenían protegido en la Policía Metropolitana. Como era funcionario de la Policía Metropolitana, lo tenían protegido y lo citaban o algo y nada, no podían hacer nada con él. Hasta que hubo bastante presión, hubo mucha presión, hasta que lo llevan a la PTJ, porque él estaba ya en su comando en Cotiza. La presión de los familiares y de los medios de comunicación logró que la Policía Técnica Judicial intensificara las investigaciones. PTJ designó una comisión, eran 2 funcionarios, el inspector Javier Gorriño y el otro inspector que era Lazo Melo. Y ellos comenzaron a indagar, fueron al barrio, hicieron sus investigaciones antes de señalar a Ledesma o interrogarlo y eso. Un día nos enteramos, afortunadamente tuvimos gente que nos ayudó mucho y nos dicen: esta noche
como a las 7 va a haber una reconstrucción de cómo se llevaron a los 2 primeros muchachos. Y fuimos a Mamera. Estaba el testigo, por supuesto, con la condición de que el testigo no podía salir en cámara, ni nombrarlo, ni nada. Y el testigo les indicó a los funcionarios cómo se los habían llevado en un jeep. Con Ledesma colaboró otro funcionario que a la larga quedó no fue detenido. En un jeep se llevan esos 2 primeros muchachos. Ya los funcionarios decían que todo lo que habían hecho conducía a Ledesma. La juez participan los fiscales y los fiscales llegan a la misma conclusión. Claro, lo que pasa es que él lo negaba y era una persona muy cerrada y no permitía, o sea, que ellos tuviesen algún detalle que lo acusara a él, pues que lo señalara. Él usaba un cordón que se amarraba en la cintura, que era como un amuleto, que eso era su protección, que mientras él tenía eso puesto allí, tú sabes, una cosa de esas esotéricas, mientras él tenía eso puesto allí, él no le pasaba nada. Pues en la PTJ le quitaron el cordón, lo despojaron de esa protección tan importante que él tenía, lo empezaron a interrogar, pasó noches y días, pasó varios días allí, hasta que el hombre terminó confesando que sí, que había matado a los 3 muchachos. Y llega un momento en que la juez dice, hay que llevarlo, porque él dice, bueno, yo creo que están en tal parte, ahí mismo en el área donde ellos vivían, en una montaña. La juez dice, hay que nos lleve. Bueno, se burló de ellos, de la juez, de los 2 fiscales y de los funcionarios, porque los llenaron, como había llovido la noche anterior, llegaron todos llenos de pantanos, se burló de ellos, no había nada. Él aseguró que los había estrangulado con sus propias manos y luego los enterró. Y llega un día que lo vuelven a interrogar y él dice que ahora sí va a decir la verdad, ahora sí voy a decir. Y efectivamente, como a las 5 o 6 de la mañana, los lleva a una montaña ahí mismo en Antímano, y encuentran los 2 primeros cadáveres. Posteriormente dice que el otro cadáver está en la cota 1000. Fue entonces cuando destituyen a Ledesma y rescatan los cadáveres que ya eran osamentas. Y con eso aumentó el dolor de los familiares que nunca perdieron las esperanzas de encontrar a los adolescentes vivos. Pero hay que hacer una referencia interesante que tiene mucho que ver con este caso. Se dijo que fueron ubicados los 3 cadáveres de los 3 niños, entre ellos Martín Mijares, que era quien realmente estaba enamorado de la muchacha, o sea, Roselena Pinto, Chena. Y Ledesma, en una oportunidad que conversé con él después que él salió de la cárcel, él pagó 19 años, él me dijo en esa oportunidad que solamente encontraron a dos de los muchachos. Y yo le pregunté, ¿y el tercero? Me dice, bueno, ubicaron a 3, pero el tercero era consecuencia de las vagabunderías de los funcionarios de la Policía Metropolitana y de la PTJ. Y le pregunté, ¿y dónde está el tercero? Me dijo, eso lo sabe solamente aquel que está arriba, Dios y yo. Hoy usted conocerá esa versión secreta del distinguido Ledesma y el lugar donde, según él, están los restos de Martín Mijares. Bueno, entonces lo llamé aparte y le dije, Ledesma, dime por fin, chico, ¿dónde escondiste los muchachos? ¿Dónde enterraste al último muchacho? Se sonrió y pasaron unos 30, 40 segundos hasta que me dijo, mira, ese muchachito, yo lo enterré en la carretera vieja Caracas-La Guaira, en el sector Blandín, en la parte posterior a un cementerio que está allí. Allí está ese muchacho. Lo que más llama la atención de esta versión es que en una entrevista realizada por Santiago Gutiérrez al padre de Martín Mijares, el señor aseguró que ni siquiera pudo ver los restos de su hijo. A nosotros nos dieron unos cajoncitos pequeñitos que ellos dijeron que eso no lo podíamos ver. Entonces eso fue lo que se enterró. Este caso deja en evidencia una problemática que aún se vive, y es la participación de funcionarios de seguridad en crímenes contra inocentes, una situación que deja una estela de dolor y sufrimiento.
Oye, fue uno de los casos más fuertes que hemos visto. ¿A nivel periodístico? A nivel periodístico, sí. Ya yo no estaba en el sitio, pero cuando me enteré del compañero que estaba allí, dije, oye, fue terrible. Las personas que tenemos en nuestro poder no son responsables del hecho que nosotros estamos cometiendo en todo esto. Yo sé claro que lo que estoy haciendo. Hace pocos instantes se llevaron a los cadáveres de una de las víctimas y también del delincuente que participó en los lamentables sucesos de Terrazas del Ávila. Había una barrera allí, no había un sitio desde que de ahí para allá no podías pasar, porque lo que estaba ocurriendo allá adentro era muy delicado. Ahí están bajando a rapel los comandos de DC conjuntamente con la gente del grupo de Brigada de Acciones Especiales, ya cuando se toma la decisión de tomar por asalto el apartamento 42 Rayada, donde aún se mantenía el secuestrador, cuyo nombre verdadero es Julio César Zambrano, de 40 años de edad. La mañana del 16 de abril de 1996, los medios de comunicación en Venezuela amanecieron con una noticia de última hora que poco a poco iría paralizando al país. Pues en Terrazas del Ávila, una urbanización de clase media alta al este de Caracas, dos secuestradores tomarían como rehenes a dos mujeres. Yo trabajaba en el turno de la mañana y nos dicen que hay un secuestro de unas muchachas en un edificio en Terrazas del Ávila. Había poca información porque los funcionarios estaban tratando de negociar con los secuestradores. El secuestro tuvo inicio en la urbanización Chuao de Caracas, cuando los delincuentes liderados por Hernán Gregorio López Ortuño, alias Hernancito, abordaron a la fuerza el vehículo de las hermanas Monagas en una estación de servicio de la zona. Los pistoleros las obligaron a llevarlas a su apartamento con el fin de robarlas. Ellos pensaban que se trataba de personas de mayores recursos, pero cuando llegaron y no vieron mayor ostentacidad en el inmueble, las tomaron como rehenes. En este momento tenemos en línea a uno de los secuestradores que es protagonista de este hecho. Vamos a conversar con él. Él se llama Darwin. Buenos días, Darwin. Ante toda la opinión pública quiero hacerle presente de que nosotros estamos totalmente vivos, pero resulta ser que el sistema como está hoy en día en Venezuela, nosotros hemos tenido que actuar de tal manera. Nos ha motivado la situación venezolana como está, el sistema, ¿me estás entendiendo? Esto no lo aguanta nadie, pero resulta ser de que estas personas realmente no son de altos recursos monetarios, pero tuvimos la gran equivocación de cometer ese hecho, ¿me estás entendiendo? Pero a todas estas nosotros estamos respetando sus vidas humanas porque nosotros también somos humanos, pero resulta ser de que lamentablemente tuvimos la equivocación. Le agradecemos al pueblo venezolano que también nos dé el apoyo porque sabe de que el sistema de Venezuela está totalmente caótico y nosotros no luchamos tanto por el sistema sino por cada vida de nosotros los venezolanos y los pobres. Okay, Darwin, queremos hablar, discúlpame, queremos hablar con el ministro de Justicia y todas las autoridades competentes en el cual nos resguarden nuestra vida y salgamos, sí, y salgamos vivos, ya que la persona que está dirigiendo las operaciones no la creo competente para tal situación. Durante toda la mañana, distintas autoridades intentaron negociar con los secuestradores para que se entregaran. La muchacha estaba en el cuarto piso. No se escuchaba lo que ella decía, ella estaba abrazada con la muerte diciéndome, Santiago, ayúdame, ayúdame, Santiago, yo quiero un carro, y tenía una pistola cromada 9 milímetros que se la tenía Hernancito, que estaba con un pasamontaña. Esas son imágenes que más nunca se va a olvidar en este país. Me matan o yo mato. Yo creo que eso no es. Necesitamos un vehículo para salir de aquí. Con ella de aquí. Ya yo estoy muerto en vida, así que... ¿Por qué vas a estar muerto? Mire, yo sé claro que es lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Así que... No te va a pasar nada. Sí, mire, no busque convencer. Tú tienes acá un problema que no es grave. No busque convencer. Es un problema que no es grave, no lo va a agradar. No busque convencer. Así que queremos, si ustedes quieren una solución pacífica, consíganos el carro para nosotros salir de aquí. Y después ustedes ven cómo nos agarran. Ustedes tienen bastantes alcabalas por ahí, policía. Poco de patrullas que le han dado 9 y todo. Uno siempre cuando hay un caso de eso, uno trata de estar lo más cerca posible, de tratar de, si puedes hablar con las víctimas,
si puedes hablar con las personas que han ocasionado ese hecho. Y bueno, los colegas se arriesgaron, porque en el momento que yo estaba ahí pudo haber el tiroteo. El fiscal general estuvo en ese momento. Recuerdo que él llegó, pasó con su caravana de esos carros, y cuando salía, los periodistas se atravesaron en el medio para que él le diera declaraciones. Y le echaron el carro encima a los periodistas. Y salió y no dio declaraciones. Y dijo, yo me voy, no tengo nada que hacer aquí. Me lo dijo a mí, me acuerdo. Yo le paré la puerta para que no la cerrara y le dije, pero ¿y por qué usted se va? Yo no tengo nada que hacer aquí, me respondió. Esa respuesta la hubiera dado el fiscal general de la República de haber estado arriba alguna gente vinculada con el alto gobierno, con militares o con el poder económico. Las negociaciones se mantuvieron hasta horas del mediodía, cuando el líder de la banda, alias Hernancito, se entregó a las autoridades. No, escúchame, mire, deje que la cámara grabe en algo, ponga a grabar la cámara ahí, que salga en vivo. Escúcheme bien, mire, a ninguna de esas personas que están allá adentro le ha sucedido nada, ¿verdad? Únicamente sucedió el fenómeno que ha sucedido, valga la redundancia. Pero nosotros no somos ningunos asesinos como supuestamente han nacido ver. Pese a que Hernancito se entregó en el interior del apartamento, quedó el otro secuestrador, identificado como Julio César Castro, y la situación siguió siendo tensa. ¿Qué puedo yo criticar? Y ya lo he venido haciendo en las entrevistas que tienen vinculación con este caso. Bueno, que hubo gente que no tenía por qué estar y estaban. Había diputados no tienen absolutamente nada que hacer allí. Ahí tiene que estar la gente del BAE, en todo caso, que no fue el BAE tampoco el que participó. Hubo culpabilidad, gente hablando mal del BAE, el BAE no estuvo allí. Estuvieron apenas 1 o 2 funcionarios. El BAE estaba haciendo curso en los Estados Unidos. Ahí actuó fue la gente de comando de la DICI, que fueron los que entraron a Rapel. El secuestrador que estaba en el interior del apartamento se estaba tornando violento y ya no quería negociar con las autoridades. Fue por eso que a las 6 de la tarde los funcionarios tácticos de la DICIP ingresaron al apartamento. Conversó el padre, conversaron una serie de personas y él se negaba. Dijo que lo tenían que sacar muerto del apartamento y ciertamente ya estaba en una actitud un poco violenta. Yo conversé con la rehén que salió en el mismo momento que salió Hernancito y ella misma me manifestó que este señor, el que se quedó en el apartamento, era verdaderamente violento y que en algunas oportunidades hasta la amarraba. Pero Radio Caracas Televisión transmitió el momento cuando la gente del comando de la DICI se estaban metiendo a Rapel. Y había luz y todo lo demás, entonces los delincuentes estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Ese fue un error. Los funcionarios mataron al secuestrador y cuando ingresaron al apartamento consiguieron a la víctima, María Magdalena Monagas, herida de gravedad. Ella fue trasladada al Hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde falleció al poco tiempo de ser ingresada. El 28 de julio del 2008 fue hallado el cadáver de Roxana Vargas en un terreno baldío de la urbanización Parque Caiza, a las afueras de Caracas. Ante aquel hallazgo, todo apuntaba al reconocido psiquiatra Edmundo Chirinos como autor del crimen. Cuando ocurre lo de la muchacha, lo de Rosana, oye, no me extrañó, pero por la actitud que le di después. Que él, que auxiliaba a la gente, que ayudaba a la gente, cometiera eso nos extrañaba un poco, porque lo conocimos de otra forma. Mucha gente, por supuesto, que lo conoció, no creía que pudiera ser él, creía que alguien lo estaba implicando, pero poco a poco, cuando la policía hace la inspección que hace en la casa, que ve algunas cosas allí que lo vinculaban a él con el caso.
Para muchas personas era extraño que Chirino fuese capaz de cometer un crimen tan atroz, pues gozaba de una amplia trayectoria como psiquiatra y asesor de personalidades y presidentes venezolanos. Sin embargo, su actitud fue cambiando con los años y esto levantó sospechas. Él fue decano de la Facultad de Humanidades, allí lo conocí. Después fue rector y después se quedó con su profesión de psiquiatra, psicólogo. Pero una vez tuvimos que ir a su casa por algo que ocurrió, como que fue un robo, y lo vi muy extraño. Me pareció muy extraño. O sea, su actitud era diferente a cuando lo conocí. Pero a él se le vinculó con muchas cosas extrañas. Ahí salieron muchísimas mujeres, salieron hablando que fueron pacientes de él y hablan de supuestas terapias que no se corresponden con lo correctamente conveniente, ¿no? Con lo que tiene que ver propiamente con la terapia que envían los psiquiatras. Roxana Vargas era oriunda de Valle de la Pascua, un pueblito del estado Guárico. Ella viajó hasta Caracas con la meta de estudiar. Con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, inició sus estudios en la Universidad Católica Santa Rosa. La prima, a la cual estoy haciendo referencia, me dijo varias cosas también de Rosana, de la manera como ella era, impulsiva, de las cosas que hacía, que a veces no se correspondían con la conducta que debe tener una muchacha de esa edad. Me imagino que ustedes que están oyendo esta entrevista entienden. Y me tocó ir a Valle de la Pascua a hablar con el papá y con la mamá de Rosana. Allí hablamos de otras cosas. Ellos se mantenían en ese momento una venta de ¿cómo se llama? Tisana, cositas de esas, tú sabes, en un local, una familia pero muy humilde. Y por supuesto que ahí me hablaron de esa presunta vinculación que ellos no aprobaban en todo caso. Pero también admitieron de que Rosana pues era una muchacha libre, absolutamente, y que en consecuencia pues tenía libertad para actuar y para salir y hacer cualquier cosa. Roxana llegó al consultorio de Edmundo Chirinos en 2007, llevada por su madre, Ana Teresa Quintero Morales, quien también fue paciente del psiquiatra. La joven sufría de depresiones, bulimia y anorexia. Su vida era un vaivén de emociones y de carencias que no podía llenar. La estudiante confió en su psiquiatra y se postró en su diván, buscando una cura que fue peor que la enfermedad. Y la investigación empieza siguiendo la ruta de lo que pudo haber hecho ella desde que salió de su casa, para dónde fue. No se sabía nada hasta que la misma mamá, la mamá de Roxana, presenta las cosas que tenía la muchacha en su casa. Ella tenía como un diario donde ella escribía las cosas. Ella se comunicaba con Chirinos porque Chirinos era su psiquiatra y también había sido el psiquiatra de la mamá. Salen las versiones que da la misma familia de que ella salió de su casa con destino a verse con Chirinos. Horas antes, la víctima le dijo a su prima que ella que la estaba llamando, que se quería ver, aunque fuera por última vez, a Edmundo Chirinos. Y la prima le dijo, no vaya, no te conviene, olvídate de eso, no. Insistió, yo voy, y voy para arreglar eso. Y ese fue el último día. No se sabe qué cosas pendientes había allí, por lo cual ella habló de ir por última vez para solventar todo o para continuar una supuesta relación que había. En un momento ella le manifestó algún tipo de amor hacia usted. No ella, una buena proporción de mis pacientes lo hace. ¿Y ella en particular lo hizo? Más de una vez y telefónicamente muchas veces. O sea, ella le manifestó que estaba enamorada de usted. Sí, bueno, enamorada es una expresión. Yo lo quiero mucho, doctor. Yo lo amo mucho, doctor. Usted me hace mucha falta, doctor. Eso lo oigo yo a cada momento. Lo oigo de muchísimos pacientes míos. Y ella no de pacientes masculinos, ¿no? El tema que resuelven al final es que ella fue a encontrarse con él a la clínica donde él trabajaba, porque cuando ella le daban sus crisis, cuando tenía sus problemas
psiquiátrico. Generalmente hay una relación directa entre el paciente y el psiquiatra, porque cuando el paciente está en un momento difícil, lo que hace es llamar al psiquiatra, para que el psiquiatra es el que lo tranquiliza. Entonces ella lo llamaba a él, había una relación directa, pues. Pero ella, y que salió ese día de su casa, fue al consultorio de él. Eso es lo que dicen. Por eso enfocan la investigación hacia él, según en el consultorio de él, y que consiguieron evidencias o rastro de sangre, porque parece que fue estrangulada la muchacha, y que consiguieron algunas evidencias, un zarcillo de ella, cosas que lo vinculaban el consultorio con la muchacha. Y de acuerdo a una fotografía que vimos, que no salió publicada, ella la botan en un basurero, en un sitio donde botaban escombros de construcción. Y ella tiene en la mano un pedazo de cerámica. Eso indica que ella, cuando la tiran ahí, estaba viva. Claro, murió porque no tuvo atención. Los rastros de sangre de Roxana en el consultorio del psiquiatra, un zarcillo de la víctima, 1200 fotos de mujeres desnudas que eran pacientes del terapeuta, entre ellas las de Roxana, además de otros elementos, llevaron a las autoridades a acusar a Edmundo Chirinos, procesarlo por medio de un tribunal y condenarlo a 20 años de cárcel. Dudo que haya sido el autor material en todo caso. Algo pasó allí. Y sí, por supuesto, él no actuó solo, debieron actuar otras personas con él, sobre todo para el traslado. Las condiciones físicas y mentales en que él estaba no te decían a ti que pudiera ser él. La gente decía, no, pero ¿cómo va a cargar a esa muchacha que era gordita y trasladarla? En marzo del 2012 se le otorgó a Chirinos una medida cautelar de casa por cárcel por su edad avanzada, y el 24 de agosto del 2013 fue hallado sin vida en su residencia en Caracas. Estos tres casos representan la radiografía de un país que jamás se debe volver a repetir. Recuerde que la violencia nunca debe ser la única manera de resolver algún conflicto.